Hay muchas preguntas por hacer. Estamos listos para entrar en el consultorio. Aquí, en Cosas que Pasan. Y bueno, vamos a hablar de un tema que vengo tratando de tener esta entrevista, ¿no, doctora? Desde la semana pasada, porque salió una noticia importantísima, hablando de vacunas, una vacuna especializada que ha salido contra el cáncer de piel. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Carla Garcés, dermatóloga y veneróloga, justamente para hablar de este descubrimiento a nivel mundial que ha dado, pues, que ha estado en todas las noticias. Pero hay muchas dudas tras esta nueva vacuna. Primero está en fase de prueba, pero ya una fase muy avanzada. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días con todos. Un gusto estar aquí nuevamente, Katy. Sí, estamos en fase 3, que ya es una fase bastante avanzada. Empezó la investigación y ya la gente celebraba avances cuando había una muestra, es decir, la cantidad de pacientes que se habían investigado era 157. Y sin embargo, ya había mejoría de un 60%, 59% de los pacientes no presentaban nuevamente molestias con el cáncer. Pero en la actualidad, la fase 3 impresiona porque ya es un estudio de 1.157 personas, en las cuales se evidencia ahorita el estudio tiene ya 3 años, el estudio inicial tiene 7 y se programa que el estudio culmina en el 2030. Ahí es que ya podemos decir que la vacuna es 100% efectiva, pero en la actualidad tiene avances muy significativos. Muy positivos también. Exacto. Doctora, hay muchas dudas envueltas en este tema, ¿no? Una es, ¿qué pasa con las personas que ya tienen cáncer de piel? Podrían ser candidatos porque al decir vacuna es algo que se entiende como vacuna, es alguien que aún no desarrolla la enfermedad. Bueno, pasa? esto precisamente no es una vacuna. Se extrae algo que se llama el ARN del cáncer que sacamos. De esa persona. Exacto. Es una vacuna, por así decirla, personalizada. Si tu cáncer ya fue tratado antes, lastimosamente no eres candidato a menos de que tengas una recidiva. Es decir, necesitamos estar en el momento de la operación y esa muestra, esa parte de piel que te sacaron, que tenía células cancerígenas, es sobre la que se realiza la vacuna. Entonces, es personalizada. ¿Qué estamos haciendo en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué es lo que impacta de este descubrimiento? Es que cuando ya detectamos las células que causan cáncer, la presentamos en forma de una vacuna a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo detecta ya y crea anticuerpos contra esas células tumorales. Es decir, el cáncer que haya quedado por ahí disipado en tu cuerpo, con la vacuna tu cuerpo lo va a detectar y lo va a destruir. Ay, Dios mío, pero es una maravilla. Ahora, estuve también leyendo que podría aplicarse para otros tipos de cáncer de ser que ya se termine esta fase, pues está en fase 3. Claro, en realidad cada cáncer tiene una estructura completamente distinta. Entonces sí es como que empezar de cero, pero lo han enfocado en el cáncer melanoma porque es uno de los cánceres que tiene mayor alto índice de recidiva. Y lastimosamente el cáncer melanoma es el que menos se detecta. Muchas personas mueren con este tipo de cáncer, pero no por la lesión que salió en la piel, que fue la inicial, sino por la metástasis que dio este cáncer principal. Que no fue detectado a tiempo. Que no fue detectado a tiempo, o que a veces sí se detecta a tiempo, sí se opera, pero quedan ciertas células del cáncer dando vueltas en tu cuerpo y pueden dar metástasis a otros órganos. Entonces la vacuna lo que hace es detectar estas células que te quedaron ahí y que lastimosamente son las que terminan complicando al paciente de melanoma, porque el paciente de melanoma no muere por la lesión inicial, sino por la complicación que hubo después de la cirugía o muchas veces operas y el cáncer ya está diseminado. Entonces, esta vacuna en realidad estaría salvando muchas vidas y de ser positivos los estudios, pues podrían empezarse a realizar en otros tipos de cánceres y, o sea, Dios mío, es algo que Doctora, el mundo entero sueña, sí, ¿no? Me gustaría mucho, porque leyendo la noticia, ¿no? Habla de que para identificar la característica del tumor y así realizar el tratamiento se ha utilizado incluso inteligencia artificial. Es que ahora la inteligencia artificial está inmiscuida en el ámbito médico por todos lados. La consulta, al menos dermatológica, tenemos varios instrumentos que utilizamos con inteligencia artificial. Tenemos el escáner facial, que inclusive los escáneres faciales que utilizan inteligencia artificial pueden detectar
áreas de tu piel que tienen anomalía. Bueno, para eso está el médico, porque ya ahí sí ya una máquina no puede intervenir para decirte, ¿sabes qué? Esta lesión es sugestiva de malignidad o no, pero sí, ya hay inteligencia artificial que te da una idea de que ahí puede haber algo que llama la atención y que deberíamos estudiarlo. Doctora, para regresar al tema, acá me están preguntando nuevamente, usted ya lo comentó, una persona sana no puede vacunarse, no podría ponerse esta vacuna porque esta vacuna se produce desde ya la muestra de alguien que ya tiene cáncer desarrollado, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa? Hay tres tipos o tres estadios de cáncer de piel. ¿En qué casos podría aplicar? ¿Qué estadías? Ya, en realidad los estadios más bajos de melanoma tienen muy poco índice de recidiva o de metástasis, pero se aplica desde el estadio de melanoma B2 y 3 y 4, obviamente, que ya son los que tienen un índice muy alto de metástasis. Entonces, en esos estadios sería que estarían realizando los estudios. Cabe recalcar que esta no es una monoterapia, es decir, no es una vacuna que se pone sola. Ya existen ciertos biológicos, ciertas medicinas que se utilizan para estos pacientes que tienen cáncer de piel o que han presentado cáncer de piel, y ya hay unas medicinas que nos sirven para que no haya recidivas, pero siempre hay un freno, que es una molécula que en nuestro sistema inmunológico no permite que este inmunológico que ya existe sea 100% efectivo. Y con este nuevo descubrimiento se mezcla la vacuna que ya existe con esta nueva que la extraen de tu propio tumor, y esto potencializa la acción de la nueva vacuna. Entonces, para las personas que ya han sido operadas de melanoma, sí existe un tratamiento, sí está aquí en Ecuador, es una terapia biológica, se llama pembrolizumab. Okay. Esa ya está aquí en Ecuador. Tratamiento actual, vigente. Es el tratamiento actual, pero no tiene los mismos grados de efectividad que se ha descubierto mezclando estos dos compuestos. Ok. Doctora, ¿este estudio se está haciendo en qué país? Esto también es importante porque alguna vez tuve una entrevista hace algunos meses con usted donde me decía que el tipo de cáncer, o sea, el cáncer se desarrolla también de acuerdo a la ubicación del país del paciente, dónde reside, cómo recibe también el sol. Me acuerdo hace creo que fue el año pasado que hablamos de eso. Sí, es que hay ciertas zonas o ciertos fototipos, es decir, tipos de pieles que son más predispuestos a distintas enfermedades o a distintos tipos de cáncer de piel. Entonces, acá, por ejemplo, en nuestra zona, en Sudamérica, el más común sí es el melanoma, es uno de los más comunes, porque hay menos, se podría decir, educación sobre el utilizar fotoprotección, sobre protegerte del sol. En Corea, por ejemplo, allá ellos jamás se exponen al sol, tienen unas pieles preciosas y ellos los índices de cáncer son muy bajos. Yeah. Entonces, es una molécula que para nosotros, acá en nuestra área, vendría favorable. Ahora, doctora, ¿este estudio dónde se está realizando? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En realidad lo está haciendo dos farmacéuticas. Moderna, que es una farmacéutica netamente estadounidense, y Merck, que es una farmacéutica se me fue. Lo están haciendo las dos. Las dos en conjunto. En conjunto, en alemana. La alemana. ¿Las dos en conjunto? Sí, las dos en conjunto. Solo que la alemana tiene una sede que está en Estados Unidos y es independiente. Entonces, el estudio es netamente estadounidense. Estamos hablando de millones de vidas en el mundo que se pueden salvar con esta vacuna, doctora. Por supuesto, de ser positivo el estudio y de poderse ampliar para otro tipo de cánceres, estaríamos llegando no a salvarlo, porque eso es lo que quiero que quede claro. No es una vacuna preventiva, no te va a proteger del cáncer. Es una vacuna que se utiliza cuando ya tuviste cáncer y estás tratando de evitar que este cáncer vuelva a presentarse o nos dé metástasis. Se sabe que el melanoma es uno de los cánceres que más da metástasis y que lastimosamente da metástasis a órganos vitales. Su principal complicación es en pulmones, cerebro, huesos. Entonces, es uno de esos cánceres que lastimosamente tienen un muy mal pronóstico
y de ser favorable esto, pues estaríamos salvando muchísimas vidas. Y por eso es el ajetreo en el mundo médico por el descubrimiento. Claro, así es. Son noticias que están circulando, que estamos actualizándonos. Que alientan. Y que alientan también de forma positiva. Sabemos que hay aquí cifras muy altas de cáncer a la piel, aquí en nuestro país. Se detecta muchas veces ya estadios bastante adelantados, bastante tarde, porque pensamos que es normal o no sabemos distinguir un lunar de una mancha de un melanoma, doctora. El problema es que hay mucho también insurtismo, es decir, personas que no están capacitadas para tratar este tipo de lesiones. En la actualidad conseguirte un cauterio y por todos lados promocionan cauterizolunares, personas que no... Claro, que no tienen, sin hacer una biopsia. Exacto. Sí. Uno tiene que realizar primero una dermatoscopía, que es un estudio que realizamos nosotros, los dermatólogos, de cada lesión, y ahí decimos, según las características microscópicas de la lesión, si esta lesión puede quemarse con tranquilidad o si amerita un estudio, una biopsia y confirmar o descartar que esto sea algo maligno. ¿Qué pasa con las personas que caen, donde personas que no son especializadas, ¿no? Y le sacan los lunares, le cauterizan sin hacer un estudio y a lo mejor pudo haber tenido melanoma? Esos son los pacientes que llegan con tumores en el cerebro, tumores en el pulmón, tumores en los huesos, porque lastimosamente quemaron la lesión que era cancerígena, cuando lo correcto era sacarla con los bordes, de ahí realizar exámenes para ver si ese cáncer, que podría haber sido muy agresivo, ya no estaba diseminado en otra parte. Entonces, el paciente que se quemó un lunar hace 10 años, a los 10 años recién empieza a presentar molestias visuales porque está desarrollando un tumor en el cerebro, está presentando problemas al respirar porque ha desarrollado un tumor en el pulmón a causa del lunar que no hizo examinar con un dermatólogo y se quemó en el spa, por ejemplo. Sí, es que son cosas que pasan, doctora, y estamos por eso justamente abriendo micrófonos para informar a las personas, que a veces dicen, no, pero ¿para qué me voy a ir donde una doctora si solamente es un lunarcito que me lo quiero sacar porque no me gusta? Pero no, atrás de eso hay una importancia de un estudio. Exacto, y esto de concientizar que es tu vida, que estamos previniendo una situación terrible como este tipo de cánceres que dan metástasis en estos órganos que necesitamos para vivir. Entonces, hacer conciencia una vez más de que acudir una vez al año al dermatólogo a que te revisen todas tus lesiones, lunares antiguos, lunares nuevos, porque cabe recalcar que hay lesiones que en un principio eran benignas y por distintas situaciones, radiación, golpes, traumas, pueden mutar y convertirse en malignas también. Pueden también mutar. Obviamente, por la exposición prolongada al sol. Los últimos años es que escuchamos esta concientización de que el sol hace daño, pero las personas 20, 30 años atrás se iban a la playa y con se acostaban. Cerveza, aceite de coco, y venían bronceadas. cola, se ponían ahí para broncearse. En la época de José no existía eso, pero en mi época, en mi adolescencia, la gente iba a la playa y se echaba aceite de coco, doctora. Yo soy de Manaví, a mí me echaban Coca-Cola. Ya, echaban Coca-Cola, echaban cerveza, decían, no, tú tienes que ponerte un aceite de coco, una cerveza, porque eso te va a hacer un bronceado bacasísimo. El aceite de coco todavía lo utilizan, Sí lo utilizan, pero ¿qué pasa, doctora, con las personas que se van a la playa y se ponen aceite de coco en el cuerpo? En realidad puede causar una dermatitis de contacto, es decir, una alergia en la piel más el sol, eso puede inflamar y puede crear muchas manchas postinflamatorias. Ahí es cuando llegan con nosotros, pues a quitarse las manchas. Entonces no sé si decirles no lo hagan o háganlo nomás. No, mentira, tienen que ponerse bloqueador solar y evitar el contacto de sustancias químicas cuando te vas a exponer al sol porque puedes mancharte. Qué importante que es el bloqueador solar, doctora. ¿Qué bloqueador deberíamos utilizar? ¿Qué tenemos que ver para ver un buen bloqueador? Porque a veces vemos que es un bronceador, un aceite bronceador, un bloqueador en gel, un bloqueador en spray. ¿Cómo saber cuál tenemos que utilizar? Depende del tipo de piel que tú tengas y del área también, porque no te vas a poner un bloqueador de cara que es, por ejemplo, si mi carita es grasa, voy a usar un bloqueador seborregulador que no me proporcione más grasa, que es lo que se trata de enfatizar en los hombres, porque van a la botica y compran cualquier bloqueador que encuentran por ahí. Y era el bloqueador del cuerpo, y ese bloqueador que es para la playa, para aguantar esa resequedad que va a dar la arena, se ponen en la cara
Y dicen, no, es que los bloqueadores son muy grasos, no los voy a usar. Es porque no estás usando el bloqueador adecuado. Todos sus pacientes llegan así, doctora. Sí, pero mucho más los hombres. Entonces, para el cuerpo, pues bloqueadores corporales dermatológicos, y para la cara, de acuerdo al tipo de cutis. Piel sensible, ya hay bloqueadores para piel ¿Tiene que decir sensible. dermatológico? Sí, tiene que decir dermatológico. A veces dicen protección 100, protección 50, protección 70, otros dicen 10. ¿Cómo saber cuál debemos utilizar y qué tan real es la protección? En realidad se dice en todos los estudios de fotogénica que solamente existe el 50% de protección. Por eso es que cuando nosotros los dermatólogos no te decimos anda a la playa y ponte bloqueador y quédate todo el día solo con bloqueador. Ponte sombrero, ponte manguitas largas en el momento en que puedas, que no estás metido en el mar, porque en realidad científicamente comprobado está solo el 50% de protección. El resto de protecciones que se dicen ahí dermatológicamente o científicamente no se pueden comprobar. Entonces no es que el que diga 100 me va a proteger al 100% del sol. Pues no, nunca se va a comparar a estar bajo una sombra. Ahora, quiero preguntarle si es un mito o una realidad. Las personas dicen que las que quieren broncearse, tienen primero que ponerse un bloqueador y luego un aceite bronceador. Sí, primero va el bloqueador y encima el aceite bronceador y después una crema hidratante o calmante. Cuando se sale de la playa. Cuando se sale Ahora hay de un la bloqueador playa. de zanahoria, he visto. De zanahoria por el color. Sí, la zanahoria la usamos en pacientes con vitiligo, que es cuando pierden el color, para estimular un poco la síntesis del color en la piel. Doctora, ¿dónde las personas pueden ubicarla? Bueno, estoy en realidad en 3 ciudades, pero las principales es Guayaquil y Milagro. Estoy en Kennedy Norte, en el edificio UDIMEF 2. Soy la dermatóloga Carla Garcés, me pueden buscar así en mis redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y también tengo una nueva sede que todavía no la he inaugurado en la ciudad de Milagro. Qué bueno. Gracias a Dios, muchos pacientes tenemos Y por con ahí. experiencia en Europa, la doctora. Así Hace es, poco en Rusia. estudié. En Rusia pasa viajando mi doctora aquí. Así, Pero el próximo usted año, se el próximo Rusia, mes ¿no? me voy a Portugal, vamos a estar en el congreso de allá. Obviamente hay que actualizarse y eso creo que es lo que nos distingue a ciertos dermatólogos jóvenes, que nos enfocamos en la actualización constante, porque como se darán cuenta, la medicina siempre está evolucionando y uno tiene que evolucionar con ella. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. El día de hoy hemos hablado sobre la vacuna contra el cáncer de piel, así que usted no se puede perder esta entrevista que está muy interesante. ¿Qué hay detrás de esta nueva tecnología ARM de la vacuna contra el cáncer de piel? Nos acompaña la doctora Carla Garcés. Muchas gracias, Katy. Dermatóloga y veneróloga, así que sigan las redes sociales. Nosotros ya nos estamos